Ni este es tan barato ni este es tan caro, pero este cuesta más del doble que este y además L'Oréal y La Roche-Posay son de la misma compañía. Entonces, me pregunto si solo pusieron el mismo producto en empaques diferentes. Se me hizo súper chiquito. Primera pista de que tal vez sean iguales. Se puede poner alrededor de los ojos. No, no era lo que yo quería. Así que hoy vamos a averiguar si realmente vale la pena pagar más por este. Acompáñame. Sabemos que hay que usar protector solar todos los días para evitar manchas, arrugas, envejecimiento prematuro y por supuesto cáncer de piel. Yo siempre digo que el mejor protector solar es el que sí te pones, pero es difícil encontrar el protector solar ideal. Empecemos a analizar estos dos protectores solares muy populares. Antelios Fluido Invisible de La Roche-Posay contra UV Defender Fluido Invisible de L'Oréal. Empecemos. En la categoría de presentación, para los protectores solares no es algo tan importante como para otros activos el envase en el que vienen, como por ejemplo para la vitamina C, que es importante que el envase sea ámbar porque es fotosensible y la luz lo inactiva. En este no. Y aquí vemos que los dos envases son de plástico, súper simples, traen un sticker de taparrosca, están así como muy sencillitos. Pero este de L'Oréal lo pedí en línea y cuando me llegó se me hizo súper chiquito, súper pequeñito, tiene solamente 40 gramos, parece como de bolsillo. Para hacer un protector de bolsillo sí me gusta, pero con la cantidad de protector solar que uno debe ponerse, realmente creo que este nos va a durar súper poquito. Y tiene 40 gramos, este otro tiene 22% más que este, que en realidad tampoco es que sea tan grande, son 50 mililitros, pero es más o menos el promedio que tienen los protectores solares. Así que, por su minusculidad, por el impacto que me causó cuando llegó y por tener menos que el promedio, en la categoría de presentación, punto para Antelios. En la categoría de precio, parecía la más fácil, pero no. Están muy variados. En H-E-B lo vi a 619 el de Antelios y 271 el de UV Defender. No los compré ahí, lo compré en Amazon. El de L'Oréal me costó 168.50 y el Antelios en Dermalia, que es una farmacia en línea que tiene muy buenos precios donde compro seguido, 575.10. Y yo quería decir que con lo que compras uno de La Roche, te compras 3 del de L'Oréal. Y sí, pero recordemos que el de L'Oréal tiene menos producto. ¡Ah, cómo me molestó que fuera tan chico! ¡Ya supéralo! Pero bueno, el de L'Oréal 168.5 que me costó 40 gramos sale a 4.21 por gramo y el de Antelios 575.10 entre 49 gramos 11.73. Es el triple, pero no. Eso sí, con todo y eso, el ganador indiscutible por precio, L'Oréal UV Defender. La categoría de sensación, cómo se siente, porque al final del día el mejor protector solar es el que sí te pones, por más eficiente que sea, súper ingredientes y todo, pero si no se siente bien, no te lo vas a poner. Así que veamos. Me voy a poner de este lado el de Antelios. Es importante agitarlo antes. Me acuerdo que antes decía chaca fluido. Ya no lo dice, pero todavía trae un dibujito por aquí para que uno lo agite antes. Y es importante este paso para que se incorporen los ingredientes, porque si no, a veces sale pura agua. Así que hay que hacerlo. Vamos a abrirlo. Vemos que es súper líquido. Está prácticamente agua y al ponerlo se desliza súper fácil, no deja grumos, se siente suave. Yo ahorita no traigo más que vitamina C y se desliza perfecto, pero ya me lo he puesto con crema humectante abajo y también súper bien, no tiene efecto borrador.
Y algo muy importante, se puede poner alrededor de los ojos a pesar de ser un protector solar con filtros químicos. Si tu protector te pica o te arde y no sabes cuál usar, ve a ver este video. Pero súper bien, nada de grumos, lisito, luminoso, me gustó. Y de este otro lado me voy a poner de UV Defender. ¿Y qué crees? Casualmente también lo tenemos que agitar. Primera pista de que tal vez sean iguales. Vamos a ver. De entrada está un poco más espeso que el otro. Pero sí tiene olor, ¿eh? Huele y el olor está fuerte para mí. La verdad es que sí soy media sangrona con los olores de algunas cremas. Así que sí me incomodan los olores. Si a ti no, que no este no sea un factor decisivo, porque luego eso de los olores es un gusto personal, a menos que seas de piel sensible. Entonces sí no te lo recomiendo, porque las fragancias pueden causar alergias o irritación en algunas pieles. Pero también se desliza súper bien, más cremosito, sí está más espeso, pero no deja grumos. No, ahorita no traigo nada, pero también ya me lo puse con serum, me lo puse con crema hidratante y aún así no deja efecto borrador. Lo que sí es que cuando me lo puse cerquita del ojo, me ardió. Entonces no lo recomiendo ahí. Si tienes ojos sensibles, sí me picó. Yo también soy de ojos sensibles y esa vez sí me empezaron a llorar. Si no eres de ojos sensibles, pues tal vez lo toleres, porque luego me pasa con los reviews que comparto ahí en Instagram de protectores solares, que yo digo, no hombre, sí se lo pueden poner, y me lo embarro alrededor de los ojos. Y en los comentarios siempre me pone alguien de que no, a mí sí me pica. Entonces eso como que es ahí algo muy personal. Pero si no me sigues en Instagram, por cierto, sígueme ahí, comparto así tips rápidos, reviews de protectores y los fines de semana recetas de Charlie, mi esposo, así que sígueme, se pone bueno. Súper bien los dos. De Antelios es ligeramente más líquido. Si tienes piel grasa, creo que te va a ir bien así nada más. Si tienes piel seca, sí aguanta uno ponerse una cremita abajo. De L'Oreal realmente ni siquiera ocupa cremita abajo. Y bueno, en la categoría de sensación, como UV Defender tiene perfume, que es un potencial alergeno, y me picó en los ojos, y de La Roche no pica, solo por eso, punto para Antelios. Efectividad. Finalmente queremos que el protector solar sirva, que realmente nos proteja. Veamos qué tal lo hacen este par. Empecemos por el factor de protección solar. Los dos, Antelios es SPF 50 y UV Defender también SPF 50, así que bien. Si estamos expuestos al sol es lo que necesitamos. Si no te expones mucho al sol, tal vez sea suficiente para ti con un protector SPF 30, pero si no, 50, recuerda. De Antelios dice que protege contra los rayos UVA largos, UVB, así que está muy bien. Y otro dice, ay, les digo que tiene letras bien chiquitas y no alcanzo a ver qué dice. Y es importante que nos proteja contra los dos rayos UVA y UVB, porque unos son los que provocan quemaduras y a otros los UVA de arrugas. Si quieres saber más sobre esto, recuerda ver este video. Vamos a ver los ingredientes y ahí descubriremos su protección solar real. Ambos protectores solares son químicos y los filtros que contienen son filtros químicos. Vamos a empezar con el primero. Se llama, aquí les voy a poner el nombre, pero se conoce comúnmente como octisalato. Nos protege contra los rayos UVB. El siguiente que tienen es Tinosorb S. Protege contra los dos UVA y UVB. Y es un filtro muy bueno, muy estable, muy seguro, de estos que se llaman de nueva generación, al igual que otro de Uvinul T,
Este es el mejor filtro contra los rayos UVB, contra los que provocan las quemaduras. Lo malo es que este filtro, estos dos no están disponibles en Estados Unidos, no están aprobados. Y esto es bien importante, porque si vives en Estados Unidos y compras este de Antelios, no va a ser el mismo que de este que te estoy platicando. No va a tener los mismos filtros, porque no están permitidos estos filtros de nueva generación. Así que si quieres luego que haga un video comparando los protectores solares de esta marca, los de México contra los de Estados Unidos, pónmelo ahí en los comentarios. Y por último, el clásico filtro abobenzona contra los rayos UVA. ¿Y qué crees? Los dos tienen exactamente los mismos filtros. ¡Ajá! Otra pista de que son iguales. Entonces, como los dos hacen muy bien su trabajo de protegernos contra el sol, en la categoría de efectividad, punto para los dos. Vamos a la siguiente categoría de otros ingredientes. Aquí les voy a poner la lista de ingredientes uno contra el otro. Yo ya los estuve viendo de uno por uno. Y hay diferencias mínimas que tienen que ver con el tipo de conservador que usan o el estabilizador, así que no es muy relevante porque los dos tienen buenos ingredientes, buenos estabilizadores, pero la diferencia más importante la encontré en que este de UV Defender tiene un ingrediente que por un lado hace que el fluido sea más espeso, lo cual ya comprobamos en la aplicación. Y por el otro, este ingrediente ayuda a sellar la hidratación y a que penetren más ciertos activos. Y además contiene ácido hialurónico. Así que realmente aporta más que este otro de Antelios. Y por eso, en la categoría de otros ingredientes, punto para UV Defender. Entonces, ¿quién ganó? ¿Cuál debo comprar? ¿Son iguales o no? Pues aquí tenemos la tabla. L'Oréal ganó en precio, punto por efectividad y por ingredientes adicionales. Y La Roche tiene punto por efectividad, ganó en presentación y también en sensación. ¡Un empate! ¡No! ¡No era lo que yo quería! Pues creo que lo vas a tener que decidir tú. Pero si eres de piel normal a seca y no sensible, vete por el de L'Oréal y ahórrate un poco de dinero. Es muy buen protector. Me sorprendió porque no lo había probado y se siente muy bien. Este, en cambio, tengo años recetándolo y siempre lo he considerado el comodín de los protectores solares porque le gusta a la mayoría de las personas, incluyendo las de piel seca. Si estás empezando a usar protector solar, realmente empieza por este para que tengas una buena experiencia. Y en cuanto si son iguales o no son iguales, pues no son exactamente iguales, pero digo, es lo más parecido que dos cremas pueden ser, así que yo diría que sí, son de la misma compañía y la verdad es que no le disimularon mucho. Comenta si quieres más comparaciones de productos de estas dos marcas y comparte con alguien a quien le quieras ahorrar un poco de dinero. Te veo en la próxima. ¡Suscríbete!